Bueno, listo. Y de paso, compartir pantalla. Listo, entonces, la clase pasada revisamos el tema de sesiones. Ahorita al final de la explicación les voy a hacer preguntas sobre algo específico. Entonces, bueno, hoy el tema es sobre cookies. Entonces vamos a ver algunos conceptos y un pequeño ejemplo como para que pues lo tengan en cuenta. Listo, entonces, bueno, de paso les hago una pregunta a ver quién me contesta. El que quiera contestar, pues dice yo, o bueno, mentiras, aquí me contestan por el chat. La pregunta es, ¿qué entienden que son las cookies? ¿Quién me define qué son las cookies? ¿Qué es una cookie? Qué dice Google de una cookie? ¿Sí me escuchan? Profe, es como la información, es una pequeña información que guarda el navegador durante una interacción de un usuario en una plataforma web. Sí, 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 es un datico, es como una variable, puede ser una o varias variables que un sitio web guarda como para cuando vuelva al mismo sitio tener ese dato de referencia, ¿sí? Entonces, antiguamente un usuario que entraba a una página web no sabía que el sitio creaba cookies. Entonces, al crear cookies, él puede tomar datos del equipo o puede monitorear comportamientos del usuario. Entonces, si por ejemplo escribe algo en un formulario, entonces lo puede referenciar o si hace clic en alguna publicidad específica. Entonces, eh, entonces guarda eso como un dato, como una variable, y después lo utiliza para algo específico. Se utiliza mucho para la publicidad. Entonces, ese es un ejemplo. Espérenme que estoy buscando qué música poner, porque se me cruzó la que no era. Casi que no. Profe, lo clásico, Metallica, Metallica. Sí, pero ¿qué? El tema es que tengo que poner Metallica sin, sin letra, sin voz. Listo, ahí va. Listo, entonces ya, versión en vivo. Listo, entonces aquí les tengo una presentación pequeñita del tema, entonces, bueno. Entonces, por defecto, PHP tiene soporte para cookies y tiene unos comandos que ayudan a... Pero no me gustó esa versión ahora. Listo, entonces... Si no, puedo concentrar. Listo, ok. Entonces hay unas funciones que tiene PHP que ayudan a configurar las cookies, ¿sí?
Entonces, eso ya es como transparente. Y bueno, aquí brevemente se explica o hay una definición de cookies. Entonces, una cookie es un mecanismo por el cual se almacenan datos del navegador para monitorizar o identificar a los usuarios que vuelven al sitio. Pero pues es como pues, un tema de comportamiento. Entonces les decía, antes no se notificaba a los usuarios. Entonces mucha gente mandaba cookies que, por ejemplo, podían saber cuál era el siguiente sitio web que ustedes visitaban, o, bueno, un tipo de información, y después lo podían volver a leer de su equipo. Entonces, pues ciertamente es un poco peligroso y pues es bueno por lo menos saber que existe la cookie y que puede retener información mía, pues porque es privada. Entonces el tema del manejo de la información tiende a ser un poquito delicado. ¿Ustedes conocen qué es la ley de habeas data? Esa es la respuesta: protección de datos de usuario. Ok. Manejo la información. Ok. Les voy a contar la historia real. Bueno, no real porque puede que no me la sepa, pero lo que yo sé de la ley de habeas data. Entonces, ahí viene la historia tipo abuelo Simpson. Yo trabajé en Data Crédito. Entonces, Data Crédito, ustedes conocen que es si es manejo de la información. Carlos es como es la respuesta más. Entonces, Data Crédito depende de la información de los ciudadanos. Entonces, antes Data Crédito compraba bases de datos. Entonces, ¿qué bases de datos compraba Data Crédito, por ejemplo? Compraba bases de datos de la registraduría, o compraba, bueno, por ejemplo, la registraduría. ¿Y qué implicaba comprar la base de datos de la registraduría? Que apenas estuvieran registrados como ciudadanos con cédula, ya estaban en Data Crédito, ya aparecían como ciudadanos que no tenían deudas, pero que ya eran posibles deudores, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con eso? Pues que eso pues era algo que le costaba a Data Crédito y que querían dejar que les costara. Entonces ellos decidieron eh, implementar una cantidad de políticas que los hacía ver menos malos que como los veía la gente. Entonces ahí fue donde se creó la ley de habeas data. Esa ley que dice, por ejemplo, que los datos personales, cuando ustedes han entrado a un sitio web y escriben sus datos, antes no les decían, usted acepta nuestra ley de política de uso. Entonces ahora los sitios web tienen que decirle a ustedes para qué se van a usar los datos. Curiosamente los bancos no tienen la misma política. Ustedes pueden escribir los datos en un formulario para solicitar un préstamo, pero jamás les dicen que ustedes autoricen porque está la ley específicamente hecha para que esos datos que llegan a los bancos vayan directamente a Data Crédito y se crucen y puedan encontrar toda la información que ustedes tienen. Entonces, pues esa ley al final beneficia más a la gente de Data Crédito, pues porque le ahorra mucho dinero en comprarse bases de datos, porque ellos ahora cruzan la información, entonces pueden averiguar sus datos cruzando información de todos los bancos, si ustedes tienen cuenta de ahorros, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegan políticas como la de devolución de IVA para la gente de estrato 1 y 2, son personas que no usan cuentas de banco. Entonces, al momento que abran una cuenta, les van a llegar una cantidad de propuestas para que saquen tarjeta. Aquí a uno le dan tarjeta de crédito si gana 1.000 pesos. Entonces ya no es como antes y ya el negocio es endeudar y endeudar a la gente. Y por eso es que, digamos, una de las cosas más críticas en este momento es eso, que la gente por lo menos no tenga tantas deudas para poder vivir bien en estos días aciagos. Entonces, listo. Eso era. Y pues apareció la ventanita que a veces les aparece ese pop-up que les dice que este sitio maneja cookies. Entonces, si usted acepta navegar, bueno, ustedes les dicen continuar porque uno casi nunca le pone atención a eso. Entonces, bueno, ¿con qué comando se crea una cookie en PHP? Pues es una función sencilla que se llama setCookie.
Y esta set cookie tiene acá un nombre, que es como el nombre de la variable, un valor, y pues esta partecita que es lo que difiere un poco de definir a cualquier variable que ustedes tienen, que es un tiempo de caducidad. Pues cuánto tiempo va a durar mi cookie en mi equipo. ¿Ok? Entonces, ese parámetro de caducidad tiene un formato timestamp. Entonces ahí viene otra pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es un formato timestamp? ¿Quién me dice qué es timestamp? Espero una respuesta o se durmieron. Profe, creo que, bueno, si no estoy mal, es em, la variable para la fecha y hora, o sí, 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 puede sí. tener que ver, pero listo, está bien. ¿Alguien más? Además, formato de fecha, año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundos. Sí, pues hay muchos formatos de timestamp, realmente, pero sí, es el formato de fecha, pues los dos tienen razón, es como yo manejo mis fechas. Entonces, lo más común es que se muestra en milisegundos, si no estoy mal, bueno, o en segundos. Eh, pero pues hay una manera de mostrar lo que es en milisegundos, y esos milisegundos son contados desde el 1 de enero de 1970. Entonces, muchas veces ustedes ven cuando ustedes tienen un manejo de formato de fechas un número muy largo. Entonces, ese es el tiempo en milisegundos o en segundos, en segundos. Bueno, no estoy seguro, averigüen y corroboran, pero creo que es milisegundos que hay desde enero 1 de 1970. Listo. Entonces, eso es un tiempo obligatorio que yo le voy a dar a la cookie. Entonces, la cookie siempre va a tener un tiempo de vida, ¿sí? No hay forma en que yo defina una cookie sin que le dé un tiempo de vida. Pues, digamos, la lógica sería que no le pusiera un cero o algo así, pues porque no me va a servir. La idea es que yo por lo menos le diga que tiene un día de vida para que si vuelve mañana o pues por lo menos sepa que existió la cookie. Bueno, depende de lo que para lo que ustedes la necesiten o la quieran usar. Y en este ejemplo que ven acá, en este código pequeño que ven acá, entonces viene el ejemplo de cómo crear una cookie. Entonces esta cookie se llama usuario. El valor de la cookie es el nombre del usuario, en este caso, entonces Adolfo Sabater, de algún lado lo extrae, ¿sí? Y tiene la función time, que es la que me da el tiempo al día de hoy, y le suma 60 por 60 es el tiempo en segundos por 24 horas por 90 días. Bueno, entonces supongo que es realmente el tiempo en segundos desde el 1 de enero de 1970. ¿Listo? Entonces, esta cookie yo la estoy configurando para que exista en el computador de mi usuario por 90 días. Entonces, ¿cómo la construyo? Así con el comando setCookie, nombre de la cookie, en este caso usuario, valor de la cookie es Adolfo Sabater, puede ser Pepito Pérez, la que sea. Time, que lo que me hace es devolverme el tiempo en segundos desde el 1 de enero de 1970. Y le sumo a eso 6 por 6, 36 por 24 por 90, eso da el tiempo en segundos para 90 días. ¿Listo? Entonces significa que va a existir por 90 días en el equipo del usuario. Y ya una vez que yo la creo, puedo llegar también con código y revisar cómo puedo obtener el valor de esa cookie que yo acabo de crear. Entonces, en comparación con lo que
habíamos visto en la clase anterior, las variables de sesión, pues yo las puedo destruir, no tienen una vía específica. Recuerden también que les dejo un enlace en el Classroom para que revisen el tema del tiempo de vida de las sesiones, que es bueno también pensar en cuánto tiempo caducan las sesiones. Yo sé que a veces es harto, pero es un tema de seguridad porque a veces uno, cuando deja sesiones abiertas, pues puede generar problemas con los datos de los usuarios también. Entonces, con el acceso a los datos, con el acceso a cierta información que puede ser delicada. Y pues, de manera análoga con sesión o con get, cookies, pues cookie es un arreglo que viene acá, perdón, es que oprimo el botón. Y pues yo voy, en este caso, en el caso anterior, pues yo lo llamé usuario, entonces podría haber acá invocado la cookie usuario para saber cuál es el valor, ¿sí? Entonces, listo, entonces, como es un arreglo, pues yo puedo ir a buscar el valor por el nombre de la cookie que yo defina. Entonces yo puedo definir cuántas cookies, también tantas como yo necesite. Pues pues la idea es no usar tantas tampoco, pero pues, como les digo, pues eso les da la posibilidad de usar tantas como se necesite. Porque pues los arreglos de PHP, como el de session, get, post, en este caso cookie, pues no tienen un límite de tamaño, son, por decirlo así, infinitos, que no son tan infinitos porque todo lo que se basa en computadores va a tener un límite físico. Pero pues nos han hecho pensar muchas veces que tiende a ser infinito. Listo, no hay preguntas, todo está bien, entonces seguimos. Listo. Y pues viene también la otra parte de cómo yo hago para eliminar una cookie, si quisiera eliminarla, pero pues generalmente uno confía en que las cookies se eliminan al momento de limpiar pues el caché del computador o al momento que se cumpla la caducidad de la cookie. Entonces, si yo le puse 90 días, pues en 90 días lo más probable es que deje de existir esa cookie. Pero pues yo también puedo eliminarla con un comando. Entonces hay un comando que es este comando de set, pues el mismo comando de set cookie, pero lo que yo hago acá es darle o sea, el tiempo en pasado. Viaja al pasado la cookie como la cookie caduca ayer, o bueno, un segundo antes de que yo la cree, pues realmente nunca existió. Entonces la paradoja de la cookie hace que se destruya esa cookie. Sin importar si existe o no, pues lo que es, pues si no existe, pues no se crea, y si existe lo que se hace es que se destruye. Entonces, esta es la forma. Entonces, simplemente set cookie. Entonces, con el ejemplo que del código anterior, pues podría ser acá usuario, el valor vacío, ¿sí? Y simplemente le digo que en el tiempo actual -1, es decir, un segundo antes, caduca. Entonces, al decirle eso, simplemente lo que hago es destruir la cookie, ¿sí? Entonces fíjense que es básicamente eso. Para eliminar la cookie se fuerza a caducarla en el pasado. Es una paradoja de la cookie. Esta parte es bien interesante, que es cuál es el ámbito de las cookies. Yo puedo crear una cookie en mi sitio web, pero como la creo para mi sitio web, puede que otro de pronto la utilice, que eso tampoco es recomendable. Entonces yo puedo definir un ámbito para mi cookie de tal manera que solo ciertos sitios, o por lo menos mi sitio web, sea el que la utilice, o que ciertas carpetas, por ejemplo, de mi sitio web, sean los que tienen acceso a esa cookie, ¿sí? Y pues puede ser tan amplio o tan restringido como yo desee, porque si digamos yo le doy que el ámbito es todo el dominio, pues va a tener
Obviamente, cualquier página de dentro de mi dominio va a poder acceder a esa cookie, pero puedo decirle también que está restringido o solo a una carpeta específica o solo a un subdominio específico. Y pues son dos parámetros más dentro de la función setCookie. Entonces viene setCookie otra vez, como que repito mucho, pero lo importante pues es que entiendan los conceptos. Entonces viene el nombre de la cookie, el valor de la cookie, la caducidad de la cookie. Esos son los tres que ya habíamos visto en la introducción de la función. Y después viene el directorio y el dominio de la cookie. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, mi dominio es pepitoperez.com y el directorio es artículos, es decir, todas las páginas que estén dentro del directorio artículos de mi dominio pepito.com van a poder acceder a esa cookie que yo estoy creando. Entonces aquí hay unos ejemplos de, por ejemplo, yo aquí, bueno, aquí está el ejemplo de ponerle el ámbito específico a una cookie. Entonces esta es una cookie que se llama idioma, que tiene el valor ES, y que también va a existir durante 90 días. ¿Sí? Entonces aquí el dominio es un subdominio realmente privado.example.com. ¿Sí? Y la carpeta se llama catálogo. Entonces solo las páginas que estén dentro de privado.example.com/catálogo van a poder acceder a la cookie idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo definí. Entonces, en este ejemplo, entonces, bueno, ¿cuáles serían las que pueden entonces? http privado.example/catálogo/script, sí tiene acceso. Esta segunda también tiene acceso. Esta tercera no tiene acceso. Sí, es en el directorio catálico. Esta tercera no tiene acceso tampoco y esta última sí. Bueno, que esto es bastante improbable, pero sí tiene acceso. Entonces, ¿por qué estas dos no tienen acceso a la cookie? Es la pregunta del momento. Señores y señoritas. ¿Están ahí todavía? ¿Se fueron? Si se van, se despiden, por lo menos. ¿Cómo? Listo, pero ¿por qué no cumple los parámetros que le di? O sea, ¿en qué sentido no cumplen los parámetros? Bueno, volvamos. Y para ampliar la respuesta de Carlos, que está bien. Entonces, básicamente porque en este primer ejemplo que está acá, pues estoy entrando con www.example.com, a pesar de que es la carpeta que yo autorizo, sí, pero el dominio no corresponde, y en este caso el dominio corresponde, pero no corresponde la carpeta. Este último es como un caso muy raro, porque no he visto, pues no es muy común ver dos subdominios, seguro.privado, o sea, un subdominio. Es muy raro, pero pues digamos que como incluye este dominio, pues lo permite. Entonces, y la carpeta, pues también accede a eso. Entonces, y aquí pues viene la sugerencia. Sí, pues si ustedes quieren que la cookie la acceda a todo el sitio web, pues simplemente se le da que el directorio sea el directorio de raíz y pues el dominio sea el dominio general sin el www para que cualquier dominio, subdominio, desde cualquier carpeta puedan acceder a esa cookie. Otro sitio pues no podría acceder. Digamos, si no le defino estas dos partes del ámbito, pues lo lógico es que tal vez otro sitio web la pueda acceder fácilmente. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es como la explicación teórica y pues vamos a ver un ejemplo
pequeño. Entonces, en este sitio web que yo les puse de ejemplo, resulta, pasa y acontece que yo quiero mostrar una imagen de fondo que aparezca aleatoriamente, pero que cambie día tras día. Es decir, que si yo cargo mi página nuevamente, si hago este ejercicio de cargar la página, no me cargue la misma, diré, pues que me cargue la misma hasta cuando yo haga, pero no le hice el ajuste, sí, sí le hice el ajuste. Pero hago que un cambio en el código solamente para... Solo para que vean. Pues bueno, yo en mi código tengo una variable que se llama fondo y simplemente es una cadena de texto que va a una carpeta donde carga aleatoriamente uno de 4 fondos. Entonces la idea es que cada vez que hago el refresh, pero bueno, aquí me imagino que carga el 4 las veces que... Este es el 2. Será que es muy común que salga el número 2. Pero la idea es que si tuviera un número más amplio de fondos, pues se ve más un poco el tema de la aleatoriedad, pero como ven, pues cada vez que cargo la página, me va a salir un fondo diferente. Tengo 4 fondos disponibles y pues cada vez que cargo la página me sale un fondo diferente y pues no es lo que yo quiero en este caso. Yo simplemente quiero que la página cambie de fondo, pero solo lo haga por día. Es decir, que si yo ingreso mañana, solo hasta mañana me cambie el fondo de la pantalla. No que cada vez que cargue hoy la página me cambie el fondo, que es lo que está pasando y que no quiero que suceda. Entonces, esa podría ser una aplicación de las cookies, ¿sí? Que voy a dejar un registro de esa variable fondo y va a caducar hasta mañana, ¿sí? Y le dejo, por ejemplo, pues 24 horas o simplemente el día de mañana, ¿sí? Más un día. Entonces, cuando ya pase a mañana, va a destruir la cookie, va a crear una nueva cookie y me va a generar un nuevo fondo de los 4 que tiene disponibles. Aquí solo tiene pues 4, la idea es que, como les decía, pues tuviera una variedad de cookies. Entonces, este es un ejemplo de algo que yo hice en algún momento, pero pues lo que tenía era una base de datos con imágenes que era bastante grande y la solicitud era muy específica, que querían que se mostraran aleatoriamente, pero que no se cambiara la imagen durante el día, ¿ok? Entonces, pues, la forma de generar aleatoriamente, pues, es esta. Yo simplemente genero aleatoriamente un número de 1 a 4 con el comando run, que es la forma de generar números aleatorios de PHP. Y round lo que hace es redondeármelo hacia arriba o hacia abajo. Pues, generalmente los números aleatorios son decimales también, no son estrictamente enteros, entonces yo necesito un número entero. Bueno, quiero hacer la prueba solo, ¿qué pasa si lo hago sin el redondeo? Simplemente lo hice porque varias veces me ha sucedido que no, que los valores que me genera son decimales. No, pero no, aquí funciona bien. Entonces si funciona, bueno, no necesito hacer el redondeo. Si lo hubiera hecho de 0 a 1, tal vez sí hubiera... Listo. Entonces ahí me genera números aleatorios en ese rango de 1 a 4. No necesito hacerle o forzar el redondeo. Pero pues yo quiero es que cambie de un día para otro, que por lo menos lo deje puesto por lo menos, o puede ser por ejemplo lo que dure la sesión, o no sé, un tiempo específico. ¿Ok? Entonces, bueno, esta
Aquí estoy destruyendo la cookie solamente para hacer la prueba. Pero pues aquí lo que hago básicamente es verificar si existe la cookie. Si existe la cookie, entonces lo que se hace es que se genera este valor aleatorio. Digo, si no existe la cookie, se genera el valor aleatorio, se crea la cookie y se le asigna el valor, que en este caso es esta cadena imagen, slash, fondo, y el tiempo que yo le doy pues es de 24 horas, ¿sí? Y si ya existe, pues simplemente el valor de la variable fondo va a ser lo que tenga cookie, ¿sí? Entonces, pues como ya está puesta cookie, pues ya me va a quedar, o sea, por más que refresque la página acá, siempre me va a quedar este fondo, porque ya quedó. Entonces este fondo uno va a ser la cookie. Creo que hay una manera de ver cookies en esta consola. Entonces, espérenme. Creo que aquí en Network hay una forma de ver las cookies. Miremos en application, si es en application. Entonces aquí en application yo puedo ver las cookies que están acá. Entonces aquí sé que hay una cookie, bueno, hay varias. Pero la que me interesa es esta de acá, que fue la que yo creé. Entonces, pues ahí está guardada. El dominio, bueno, aquí en este caso es localhost, el path es este. Y el tamaño que ocupa, pues son 21 bytes, que es lo que ocupa esta cadena de caracteres. Bueno, ocupará 21 bytes. ¿Sí? Entonces, eso es como un archivo de texto que guarda dentro del equipo. Y pues yo puedo borrar aquí esta cookie. Entonces, bueno, ya no existe la cookie. Y si hago el refresh, pues ya me va a generar un nuevo fondo. Curiosamente fue el mismo. Quiero borrar, bueno, no sé si, bueno, pronto puede que también, bueno, si me generó otro, que es el 3. Pero bueno, aquí hago, como ya existe, siempre me va a cargar este 3. Entonces, solo cuando no exista, cuando caduque, me va a crear una nueva, o me va a cargar una nueva imagen, porque ya no existe la cookie que les decía. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo sí tengo una inquietud. Es que ya se me olvidó cuando usted dice que el valor de la cookie, ¿a qué se refiere? ¿Cuál vendría siendo el valor de la cookie? Entonces, bueno, aquí viendo el código, entonces viene la función setCookie, ¿listo? Sí, Después viene este que es el nombre de la cookie, ¿sí? ese viene Entonces, siendo el valor, el mismo valor. no, es como cuando tú defines una variable, la variable siempre se genera como en un par nombre-valor. Entonces, Sí, primero va el nombre de la cookie, entonces fíjate, la voy a llamar fondo cookie, ¿sí? Solamente sí. como para que se entienda un poco. Entonces, aquí es, como se llama fondo cookie, es la que voy a buscar y la que voy a validar siempre. Entonces, fondo cookie, ¿listo? Que no es lo mismo que una variable porque en este caso es una cookie que está dentro de mi equipo, ¿listo? Y Sí. el valor de la cookie es lo que tiene la variable fondo, la variable PHP fondo. ¿Cómo sé que es una variable PHP? Porque tiene signo pesos al inicio, ¿listo? ¿Y qué es lo que tiene la variable fondo? En este caso tiene una cadena de caracteres que viene con la img/fondo, concateno aquí un valor aleatorio entre 1 y 4, y después le concateno .jpg, ¿sí? Sí, ¿Listo? Entonces, este listo. fondo que está acá, esta variable, si ya existe, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Dígame si existe la cookie. Si no existe,
asígnele a la cookie este valor, ¿sí? Y Ujú, guárdelo allá. Si ya existe, asígnele a mi variable fondo el valor que ya tiene guardada la cookie, ¿cierto? Porque ujú. ya existe la cookie. Si no existe, yo le genero el nuevo valor. Y esa variable fondo, asígnesela a la propiedad background del body. Esa es la parte que no había explicado el código. ¿Listo? Entonces yo Sí, estoy pasando el valor de la cookie a la variable fondo. ¿Listo? Entonces, primero en la función setCookie doy el nombre de la variable y después le doy el valor de la variable. Puede ser, pues generalmente es una cadena de caracteres, pero yo puedo guardar un número, puedo guardar cualquier, cualquier valor que yo quiera. Puede ser una fecha, bueno, lo que sea. Y siempre, estos son los tres parámetros obligatorios. Entonces, primero, el nombre de la variable, el valor de la variable y el tiempo en que va a caducar perdón, el nombre de la cookie, el valor de la cookie y el tiempo en el que caduca la cookie, ¿sí? ujú, Entonces, aquí ya, pues, él va a buscar otra cookie diferente. Entonces, fíjate que, bueno, aquí existe la cookie fondo, ¿sí? Si hago refresh, va a seguir existiendo porque no la he eliminado, pero va a existir una nueva variable que es fondo cookie, no una nueva cookie, perdón. Entonces, esta que yo acabo de crear acá en el código se llama fondo cookie. Entonces, tiene este nombre, fíjate que viene la columna de nombre y aquí viene el valor. Entonces, en este caso tiene imagen slash fondo 2.jpg. Si yo voy a mirar el código, entonces mira acá. Entonces, fíjate que aquí no sé si alcanzan a ver, entonces aquí en la propiedad background del body tiene ese valor, img slash fondo 2.jpg. ¿Sí? Entonces, si nuevamente voy aquí a aplicación y la voy a eliminar, voy a eliminarla y hago refresh, la crea de nuevo, pero fíjate que ya tiene otro valor distinto. Se sigue tiene, llamando fondo cookie, pero aquí el valor es fondo 4. Y si voy a mirar el código, el background de mi página en la propiedad fondo, pues tiene la ruta de la cookie. O sea, el valor de mi cookie viene acá. ¿Sí? sí. ¿Listo? Ah, vale, Listo. profe, Entonces, gracias. no hay de qué, con gusto. Cierto que dicen que no hay que decir, no hay de qué, porque la gente tiene muchos agüeros. Entonces, eso es lo que yo hago, por ejemplo, en PHP. Entonces, vean que en 3, 4 líneas de código ya monto una cookie, no tiene gran complejidad y la utilidad, pues, es bastante, ¿no? Entonces, yo puedo guardar preferencias del usuario con la aplicación. Yo puedo saber que el usuario tiene, por ejemplo, tiene un menú de acceso a la administración y puedo definir que esas son preferencias sin que eso quede guardado en mi base de datos, ¿sí? Yo no quiero guardar información, ese tipo de información en la base de datos, yo quiero guardársela ahí en el equipo al usuario y ya, que dure todo el año, por ejemplo, y hasta dentro de un año o hasta cuando lo elimine el usuario, puedo hacer eso, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué beneficios trae? Pues que el usuario puede tener más a la mano ciertas opciones, puede que ciertos valores de uso frecuente los pueda ver más seguido. Entonces, o los pueda cargar sin necesidad de volverlos a digitar o ese tipo de cosas. Eh, y pues, no solo con PHP yo puedo utilizar cookies, sino también puedo hacerlo con JavaScript. ¿Cuál es la gran diferencia de hacerlo con el uno y con el otro? Pues que cuando yo estoy mostrando que creo una cookie con JavaScript, eso va a ser desde el cliente, ¿sí? Entonces, cuando lo hago desde el cliente, pues existe el riesgo de que alguien entre, mire el código, averigüe cuáles son las cookies y pues así puede extraer información de usuarios. ¿Ok? Siempre hay que pensar que hay algún malandrín haciendo, buscando hacer alguna maldad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay gente desocupada en la vida siempre. Y pues aquí también tengo el ejemplo de cómo
de cómo se implementa. Entonces son dos funciones. No existe una, pues sí existe la forma de crear la cookie, pero es más artesanal en JavaScript. Entonces, en este caso, pues lo que se hace es reimplementar la función y crear la setCookie versión JavaScript. Entonces, también viene con lo mismo. Entonces, el nombre de la cookie, el valor de la cookie y una caducidad. Entonces, la caducidad sí viene en días, en este caso, en esta función. Entonces aquí lo que estoy haciendo es verificando si por defecto viene, o sea, si por parámetro, perdón, si por parámetro viene la caducidad, si no viene, pues yo le asigno una caducidad de 31 días. La cookie siempre va a durar por lo menos un mes, entonces si no le defino, no mentiras, no es que dure por lo menos un mes, que si no le defino caducidad, va a durar un mes. Y aquí pues defino cuál es la fecha de expiración. Entonces, y lo que hago es simplemente es obtener la fecha de hoy y sumarle los 31 días o la caducidad que yo le envíe por parámetro. Y viene aquí el comando JavaScript con el famoso document.cookie y yo le asigno todo la cadena de caracteres acá, que es el nombre, el valor y la fecha de expiración, que es... Bueno, y aquí también viene otro parámetro tipo cookie, que es, por ejemplo, a qué directorio le voy a restringir el acceso a esa cookie. Entonces, algo, si lo ven, pues tiende a ser un poquito parecido a lo que se hace en PHP. Y aquí está pues también una reimplementación de getCookie para JavaScript. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de la cookie? Entonces viene esta validación, pues básicamente verificar que sí existe, pues es como un arreglo también. Fíjense que viene un arreglo, lo que yo vengo es, bueno, vaya y verifique que en el arreglo de cookies sí existe algo. O sea, que sea mayor que cero, entonces si hay algo en ese arreglo que se llama cookie. Y si existe algo, pues vaya y busque la cookie que yo le estoy mandando buscar aquí por parámetro, que es un nombre específico. Entonces lo que va a hacer es, en este caso, lo que va a hacer es recorrer todo va a recorrer el arreglo de cookies, si no estoy mal, no mentiras, no va a hacer un recorrido del arreglo de cookies, simplemente va, busca el valor y recupera lo que tenga esa cookie que yo busqué al final. Igual, bueno, este código es el de, como cosa rara les voy a poner a hacer tareas. Entonces voy a pegar este código en, en el aula y en el classroom, bueno, en el classroom porque no he hecho nada en el aula realmente. Y la idea es que ustedes en su desarrollo que están haciendo actualmente del sitio, lo implementen, pero con JavaScript. Pues obviamente ya también se tiene con PHP, pues también les voy a pasar el código, pero pues háganlo en este caso, pues con JavaScript busquen para que pueden, sí, realmente todo lo que estamos haciendo es para el proyecto. Entonces vayan avanzando en su proyecto, tengan claro qué es lo que van a hacer y vayan implementando todo esto que vamos viendo en clase para el proyecto final. ¿Listo? Espera hasta aquí.